al profesor de la Universidad Nacional, doctor en Economía, César Giraldo, para hablar de la renta vital y la economía popular. Bienvenido, profesor, adelante. Bueno, gracias. No, yo agradezco la invitación a este foro. No sé si me están escuchando. Sí, señor, bienvenido. Bueno, gracias. No, el tema del coronavirus, pues obviamente ha generado una crisis no solamente de salud, sino una crisis económica, que es lo que estamos discutiendo acá. Y pues no es que el coronavirus cause la crisis económica, sino que la desata en el sentido de que había condiciones que permitían que un fenómeno de esta naturaleza produjera los efectos que está produciendo. Y no sabemos qué va a pasar, estamos en un terreno desconocido. Es un poco lo que dice, digamos, un poco la literatura, porque es un ataque de un virus contra la especie humana. Es un proceso natural. Lo que falla son las instituciones económicas, sociales y políticas. El virus como tal está haciendo la labor que la naturaleza, porque no es ni el primero ni será el último virus, y al virus no le importa si la persona es rica, si es pobre, si es de Bogotá, si es de París, si es campesino, si es indígena, si es de la ciudad, si es afro. Simplemente él usa el ser humano para reproducirse. Entonces, ahí hay un llamado un poco que esto es una discusión que va más allá de lo que tiene que ver con la ciudad de Bogotá, sino que es un fenómeno de la humanidad como un todo. Ahora, se han discutido alternativas, entonces se habla de prestarle plata a las empresas. De todas maneras, lo que se ha sabido es que los bancos, cuando van a prestar a las pequeñas empresas, piden garantías y están exigiendo que las garantías del gobierno, pero de todas maneras, prestar no sirve si usted no va a vender. ¿De qué sirve recibir un préstamo si el problema del mercado es que el mercado no está funcionando? Y además la mayoría del empleo, pues en Bogotá y en Colombia, no es ni siquiera microempresa, es cuentapropismo, o sea, es el sector informal. Son personas que ni siquiera tienen acceso al sistema financiero, que cuando se financian o es préstamos familiares o es el gota a gota, son trabajos que están por fuera de la regulación legal, son trabajos de carácter informal, de tal manera que tampoco pueden acceder a, pues a ese tipo de financiación. Es lo que llamamos la economía popular. Lo que hay que hacer es garantizar un ingreso mínimo, universal o mínimo vital para estas poblaciones, porque seguir con ese instrumento asistencialista tipo SISBEN, el problema del SISBEN es que el SISBEN tiene muchos errores de inclusión, tiene muchos errores de exclusión, no llega a la pobreza oculta, es una visión asistencialista. Lo que hay que pensar es en un ingreso universal, y para las empresas, más que préstamos, lo que el Estado tiene que hacer es pagar los salarios, porque finalmente el empresario o paga los impuestos o paga los salarios porque no tiene ventas. Entonces estamos en una situación de insolvencia. Claro, la pregunta es con qué se pueden pagar los salarios, pero yo al final voy a dar unas ideas sobre cuál sería la forma de financiar esto. El problema es que la gente tiene que tener con qué comprar. Si la gente no tiene con qué comprar, no hay mercado. No es un problema de voluntarismo, de que hagamos una acción en tal sector o en tal sector. Tiene que ser una solución de carácter estructural. No se trata o no basta con decir que se van a promover emprendimientos o actividades culturales o actividades económicas, porque es que lo que sucede es que la economía no está marchando. Incluso, por ejemplo, cuando se dice que no se pague arriendo, resulta que es que mucha gente vive del arriendo. Entonces, se le resuelve el que no paga arriendo, pero el que tiene la pieza o el cuarto o el segundo piso de su casa para poder comer tampoco resuelve el tema. Claro, el gobierno nacional ha hecho un dispositivo para las clases populares que ahora sí le preocupan, porque antes, cuando no existía la crisis, el código de policía lo que hacía era que criminalizaba las actividades económicas populares. Ya todos sabemos el tema de la empanada. Entonces ahora sí son importantes porque son clases peligrosas, porque antes la gente en la economía popular se ganaba su subsistencia sin tener acceso a derechos sociales. Simplemente para el Estado era solamente visualizadas desde el punto de vista punitivo, y ahora sí son importantes porque ahora obviamente si no se les resuelve el problema pueden volverse clases peligrosas. Lo que está fracasando aquí es ese modelo asistencialista focalizado que utiliza el SISBEN. Hay que volver a políticas más universales y
que partan del Estado y que impliquen la solidaridad, y por eso es la propuesta del ingreso básico universal. Y yo creo que no es tiempo para dividirnos entre la nación y el gobierno municipal. Hay que unir esfuerzos porque, vuelvo y repito, este es un ataque un virus contra la especie humana, y aquí se tienen que borrar las fronteras y las diferencias. Ahora, las fuentes. Hay muchos recursos para financiar esto. Uno, obviamente, renegociar la deuda pública. Dos, unificar el sistema de pensiones, porque en el sistema de pensiones el pasivo es el sistema público de pensiones y los activos del sistema privado de pensiones. La unificación desaparecería un gasto importante del gobierno que se puede destinar a esto. Tres, hay que recuperar la posibilidad de que se puedan acceder a los recursos del Banco de la República, ya se han venido planteando diferentes autores. También hay que parar el gasto militar, hay que generar un gran acuerdo, porque no podemos seguir en una guerra interna cuando hay un virus que nos ataca. Ya estoy terminando. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, estoy terminando. Continúe tranquilo, profesor. Y están los fondos del gobierno en moneda extranjera y las reservas internacionales. Ya parte de esos fondos los está utilizando el gobierno nacional. Lo que yo digo es que los paradigmas de política social y política económica tienen que cambiar. No podemos seguir con la misma ortodoxia, y tenemos que volver a las políticas universales. Tenemos que rescatar a los sectores de la economía popular. No podemos, ahora que los sectores populares los veían como sectores criminalizados que están haciendo actividad económica por fuera de la ley, ahora se vuelven importantes porque generan temor en la sociedad. Pues incluyámoslo en el contrato social, creemos un nuevo contrato social que incluya a esta población, porque aquí lo que está fallando es que la mayoría de la población hace su actividad económica por fuera de la legalidad, y entonces, ante la falta de recursos, resulta que se tienen que aumentarle los impuestos a los empresarios, cuando en realidad la gente no tributa porque carece de derechos sociales. Hay que reconstruir el contrato social. Yo dejaría ahí como las ideas generales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, concejala Atiquigua. Gracias, profesor César Giraldo. Yo quiero invitar al Consejo de Bogotá a que pensemos, la verdad, de tener una política que supere el asistencialismo, como bien lo explicó el profesor, que pensemos en una renta vital, y obviamente esto tiene que ser parte, pues, de nuestras reflexiones de cara al plan de desarrollo, con una mirada de mediano y de largo plazo. Creo que pensar en la economía de subsistencia y pensar en la economía de la naturaleza también es una invitación a repensarnos el marco teórico de la economía. Creo que esa es una reflexión muy importante, y yo quiero básicamente pues dejarlo planteado, porque el 22, el Día Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, tenemos nuestro debate del control político sobre el mínimo vital, y el día 27 tenemos el debate sobre soberanía alimentaria, para decir que en la economía del cuidado son las mujeres campesinas y del sector rural, afrodescendientes, indígenas, que vienen subsidiando el funcionamiento de la economía de la vida, la economía de la naturaleza, y que es fundamental reconocerlos también en esta discusión económica. Gracias, señor presidente.